Gracias por continuar con nosotros, por supuesto abordando temas de su interés, porque en esta vez en consulta estaremos abordando sobre la salud cardiovascular y diabetes. ¿Cómo se asocia? Bueno, para ello ya se encuentra el doctor Antonio Somarriba, que nos estará profundizando en este tema y por supuesto nosotros súper contentos de siempre recibirlo, doctor. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Pues la diabetes y la enfermedad cardíaca se relacionan estrechamente debido a que la mayor parte de la población que muere por un infarto agudo al miocardio, la mayor parte es diabético. Entonces, ¿qué sucede? De que a estos tipos de pacientes hay que incrementar nuestra vigilancia en situaciones tan comunes como la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial es la primera causa también de infarto agudo del miocardio, de insuficiencia cardíaca y también de accidentes cerebrovasculares, lo que la gente le llama un derrame, ¿verdad? Ayer precisamente se celebró el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, el 17. Resulta de que esta semana básicamente ha estado moviéndose todo lo que es la educación diabetológica y la educación en corazón para hacer conciencia a los pacientes de que deben de tomarse la presión, porque la presión arterial es una condición de que es silente. ¿Qué significa eso? De que el paciente no se da cuenta si la presión arterial está alta o está baja, a menos de que se tome la presión. Entonces, aquellos pacientes que son diabéticos, la mayor parte de veces están asociadas con hipertensión, así como también con obesidad y con trastornos del colesterol. Entonces, se forma un combo, que es un combo mortal, de que debemos de nosotros tratar de vigilar de manera estrecha. Y esto lo podemos hacer, gracias a Dios, actualmente lo podemos hacer en casa, porque tenemos tensiómetros, ¿verdad?, que podemos... Antes de continuar con esta entrevista, quiero invitar a nuestros amigos televidentes que si desean participar de esta entrevista, pueden hacerlo al 2222-7808 o bien escribirnos al Facebook, aparecemos como Canal 10 Nicaragua. Estamos totalmente en vivo y nosotros vamos a leer sus comentarios. ¿Qué podría propensar tener este tipo de infartos en una persona diabética? Sí, bueno, la realidad es de que la diabetes es la elevación de la glicemia por encima de lo normal, y esta elevación de la glicemia, es decir, de la glucosa en sangre, resulta ser de que es cardiotóxica. ¿Qué significa eso de cardiotóxica? De que daña las arterias del corazón y también daña las fibras musculares del corazón. Entonces, entre más esté descontrolada la diabetes, más daño puede causar en el corazón, y además de eso, altera la pared de los vasos sanguíneos arteriales y eso promueve también la hipertensión arterial. Doctor, tenemos una llamada. Aló, buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta o comentario? Le escuchamos. Aló. Buenos días, ya está al aire. Gracias. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Quería hablar con el médico, con el doctor. Él es mi médico, ¿verdad? Pero resulta de que yo he estado, ¿cómo le dijera? Mal, porque fíjese que en la parte de la pierna hacia abajo, casi pegado al ojo del pie, me ha salido una pelota no grande, pero me molesta hasta el pegue de la pierna. Y resulta que yo fui donde el médico, porque no estaba trabajando, fui donde el médico y me mandó a hacerme una placa y me descubrió que tengo, me dijo que tengo el nervio asiático, tengo ¿cómo se llama? Hernia tengo hernia, ¿cómo le dijera? En la columna. Y tengo los discos desviados. Entonces son unos dolores terribles. Okay. Muchísimas gracias por habernos llamado. Está bien, entonces vamos a darle una consulta para examinar bien esa placa que le hicieron, ¿verdad? Y saber qué es lo que tiene realmente. Pues me parece que hubo un problema más ortopédico que de hipertensión o de diabetes, pero pues le podemos orientar un poco si llega a la consulta. Por favor, deje sus datos al interno para que nosotros podamos comunicarnos con usted posteriormente.
Bueno. Entonces, doctor, estábamos hablando sobre qué propensa una persona a tener un infarto cuando es diabetes. Entonces decíamos de que una de los gatillos de disparo es tener precisamente la presión alta. Es tener la glucosa alta, porque eso provoca una cardiotoxicidad y provoca alteración de las paredes de las arterias, que puede provocar hipertensión arterial. Pero también existe un componente genético bastante importante. Quiere decir de que si su papá o su mamá son hipertensos, entonces hay mucha posibilidad de que el paciente sea hipertenso. Es decir, el componente genético siempre existe. Lo otro es los hábitos alimenticios, de que sean hábitos alimenticios de que no contengan, por ejemplo, muchas frutas, vegetales, hábitos sanos pues de alimentación, y no comida llena de fritura. Las frituras en lo general, que son abundantes en nuestro país, lo que provocan es aumento del colesterol, y el aumento del colesterol provoca una placa en las arterias, de que esa placa se va a ir cerrando y aumentando la presión arterial, y que pueden generar, que ser la causa de infarto. Por lo tanto, la alimentación sana es una de las premisas que hay que tener siempre. Entonces, sin duda, para poder controlar este tipo de cosas, es primordial, por así decirlo, mantener la diabetes controlada, en su mayoría, en su totalidad. Exactamente. Ahora, la visión que nosotros tenemos no solamente es controlar la glicemia, una cifra de azúcar, no, sino también controlar el colesterol, controlar la presión arterial, controlar el sobrepeso, controlar el ejercicio, todo eso, porque lo que vamos a hacer al final es hacer una protección cardiorrenal. ¿Qué significa eso? De que vamos a tratar de evitar de que el paciente se muera de un infarto a corto plazo, sino que sea una muerte programada, es decir, que pueda tener una vida plena y que no tenga esos problemas de infarto. Y por otro lado, proteger el riñón para que el paciente no caiga en insuficiencia renal. Un amigo televidente nos escribe en Facebook lo siguiente: ¿qué hay cuando un paciente diabético tipo 2 se le baja el azúcar hasta 76? ¿Puede causar caticardia a bajar tanto el azúcar? Así es, lo que nos habla el paciente es acerca de una hipoglicemia. Ahí fue todo lo contrario. En vez de que el azúcar esté alta, se le bajó demasiado. Y entonces los mecanismos responsables pues para poder elevar esa glucosa son aumento de la frecuencia cardíaca, en este caso taquicardia. Hay también hambre, hay mareo, debilidad corporal, hay enojo. Okay. Esa fama que tienen los diabéticos, que son muy enojones, no, realmente es cuando el azúcar se le baja demasiado. Entonces, en ese preciso momento, lo que hay que hacer es tomar, por decir algo, un vaso de refresco para poder subir. Probablemente se le haya bajado porque tomó el medicamento y no comió. Esa es una de las causas principales. O que el medicamento esté en muy grandes dosis y se le bajó demasiado. Tenemos una llamada de otra amiga televidente o amigo televidente. Aló, buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta o comentario? Buenos días. Buenos días, ya está al aire, buenos días. Buenos días, doctor. Fíjese, yo soy una persona de 69 años. Hasta el momento nunca se me ha subido la presión, nunca me han dicho que soy hipertensa, pero sí la presión a mí se me ha bajado hasta 80-50. No sé, los doctores lo único que me dicen: tómese una rojita, tómese un café. Es decir, pero ¿a causa de qué? Sí, hay que hacer una... Es horrible sentirse así uno. Me da miedo, comienzo a sentir un desvanecimiento que yo siento hasta me he desmayado, el corazón bum, 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 me hace horrible. Bueno, lo que hay que hacer ahí, pues además de una evaluación de todos sus medicamentos que está tomando actualmente, una evaluación cardiovascular que puede consistir en un electrocardiograma para saber cómo está la actividad eléctrica de su corazón y saber por qué se le baja la presión. Actualmente, en las épocas de calor, lo que sucede es de que con estos grandes calores lo que hace es vasodilatación en todo el cuerpo. Entonces, esa vasodilatación provoca disminución de la presión arterial. Quiere decir, cae en hipotensión y puede desmayarse por estos grandes calores. Lo que hay que hacer es hidratarse, mantenerse siempre hidratado, y cuando tengan esa situación, por decir así, de que se le baja demasiado la presión, y con la presión tomada, ¿verdad? Como ella lo dijo, 80-40, dice. Sí. Se puede tomar un vaso de agua con un poquito de sal, y eso le va a elevar la presión. Y qué bueno que lo menciona, doctor, porque es una realidad que ahorita en todo el territorio nacional
haya un exceso de calor y esto puede seriamente perjudicar a los pacientes diabéticos, que son uno de los pacientes más expuestos también. Totalmente, los pacientes diabéticos, los pacientes con varices también, sobre todo aquellos que tienen problemas en las piernas, la vasodilatación puede aumentar el edema, o sea, se pueden poner gorditos los pies y aumentar pues todas las alteraciones que puede tener en la piel. Mire qué importante pregunta nos hace una amiga televidente. ¿Cuál es el promedio que se debe mantener una persona diabética los niveles de azúcar? Ok. Bueno, nosotros evaluamos la glicemia de manera inmediata con un glucómetro. El glucómetro es un aparatito de que de inmediato se la pone en el dedo, toman la sangre del dedo y entonces nos va a dar la glicemia. En primer lugar, en un paciente diabético se tiene que tomar la glicemia antes del desayuno y tiene que ser de 130 miligramos por decilitro hacia abajo, 130. Y antes de la cena tiene que ser de 180 hacia abajo. Lo normal en una persona que no tiene diabetes es que esto le aparezca en 100, no más de 100. Pero si aparece por encima de 100, estamos hablando de prediabetes, y si es de más de 126 en adelante, de diabetes. Pero las que ya tienen diabetes, lo mejor es hacerse una prueba de hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada A1C. La hemoglobina glicosilada, nuestra meta es que sea de 7%. 7%. Esa es la cifra mágica. El 7 de la suerte, por decir algo. Los pacientes diabéticos que estén bien controlados tienen que estar en 7% de su hemoglobina glicosilada. Eso es un parámetro que nos da el promedio de los últimos 3 meses de la glucosa. ¿Correcto? Okay. Hola, buenos días. Quería hacerle una consulta al doctor. A mi esposo le diagnosticaron hipertensión y el corazón lo tiene inflamado. ¿Qué le puede recomendar? Claro, una de las principales consecuencias de la presión arterial alta es el aumento del volumen del corazón, porque el corazoncito tiene que estar luchando todos los días en cada pulsación para poder vencer esa presión arterial. Entonces el corazón se crece. ¿Ve? Entonces eso es una cardiopatía hipertrófica debida a la hipertensión. Por lo tanto, lo que tiene que hacer su esposo es hacer una valoración cardiológica, tomarse los medicamentos si es que ya la tiene, porque el descenso de la presión arterial va a hacer de que su corazón trabaje más eficazmente. Doctor, ¿qué tan grave es que le dé sangrado de nariz a una persona diabética? Bueno, el sangrado de nariz, la epistaxis, puede suceder precisamente ahorita con estos calores porque hay un aumento en la vasodilatación de los vasos sanguíneos de la nariz y pueden ser de que sean muy débiles las paredes y provocar sangrado. Eso se llama epistaxis, pero la mayor parte de las epistaxis son epistaxis anteriores, es decir, de las arterias de la parte delantera de la nariz. Entonces lo que tiene que hacer es hacer presión de la nariz fuerte. Fíjense bien, esto es importante, no hacer hacia arriba como la mayoría de gente lo hace. ¿Por qué? Porque el sangrado puede irse a través de la vía aérea si uno hace hacia arriba. Y tampoco hacerlo hacia abajo. ¿Por qué? Porque aumenta la presión en las arterias de la nariz y entonces aumenta el sangrado. Por lo tanto, posición anatómica así normal y apretarse fuertemente la nariz hasta que termine el sangrado. Si no se detiene, hay que ir donde el médico para poder hacer un taponamiento nasal. Eso es. Ok. Cuando una persona diabética está descompensada y puede que esté en riesgo de sufrir un infarto, ¿hay algún síntoma previo que puede tener este paciente para prevenirlo? Okay. Para detectarlo a tiempo. Esa pregunta es súper interesante porque el paciente diabético muchas veces tiene tan alterado la glucosa que le altera los nervios del corazón, donde nos está diciendo que hay dolor. Entonces los pacientes diabéticos a veces no sienten el dolor de un infarto, por eso se le llama infarto silente, es decir, no se da cuenta. Por lo tanto es preferible que se hagan chequeos periódicos. Pero toda aquella persona que tenga dolor en el pecho tiene derecho a hacerse un electrocardiograma y una evaluación cardíaca. Toda persona que tenga dolor en el pecho, puntos. Hasta ahí nos quedamos porque eso es lo mejor que se debe hacer. Y los pacientes diabéticos de manera regular, como ya dije, como no se van a dar cuenta, pues tiene que hacérselo más seguido, ¿no? La chequeo. Ahora bien, si un paciente diabético, un caso hipotético, sufre un susto o algo que le preocupa, también puede puede sufrir posteriormente un infarto. Bueno, todo aquello que aumente
el trabajo cardíaco, un susto, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el trabajo del corazón, aumenta las necesidades de oxígeno, y si las arterias coronarias están chiquitas, no puede llevarle suficiente oxígeno y por lo tanto va a ser proclive a tener un infarto. Es decir, los pacientes de que tienen ya antecedentes de isquemia coronaria, pues no se les puede someter a susto o a estrés enorme, porque el corazón aumenta su trabajo. Entonces, lógicamente, pues va a estar más proclive a tener un infarto. Ok, nos dice una amiga televidente: buenos días, quería hacerle una consulta al doctor. Mira que yo estoy padeciendo con muchas sudoraciones que me van y me vienen. La mitad del cuerpo tiendo a sentirlo caliente y el otro frío. ¿A qué se debe esto, Es doctor? una paciente... Y es una paciente diabética que le quedó después de su embarazo, nos comenta ella. Ok, hay varios factores. Uno puede ser a nivel hormonal, ¿verdad? Dependiendo de la edad de la paciente, pueden estar... 22 añitos, doctor. Ah, entonces no. Entonces, lo que sucede ahí es de que si es paciente diabética que ya tenía mucho tiempo de evolución, muchas veces la neuropatía autonómica se llama neuropatía autonómica, que es la que regula, por ejemplo, nuestra glándula sudorípara, cuando aumentar la sudoración para perder calor o no. Entonces puede ser dañada y entonces la neuropatía puede generar situaciones en las cuales haya aumento o diaforesia, aumento de la sudoración extrema o también resequedad extrema. Entonces puede ser que esté sufriendo ella de una neuropatía autonómica producto pues de una complicación de la diabetes. Ok, ¿cuáles son sus recomendaciones a partir de aquí para todos nuestros amigos diabéticos o que tienen algún familiar con diabetes? Bueno, la recomendación principal en esta semana pues, de la hipertensión es de que además de controlar su diabetes, se controle la presión arterial. Ahora hay dispositivos electrónicos, preferiblemente el que es de brazo, que cuando se tome la presión, se la tome sentado, que espere unos 5 minutos después de haber llegado y que esté tranquila, que no hable, que no cruce las piernas y que el brazo esté a nivel del corazón y se toma la presión arterial. Esa sería la primera recomendación, ¿verdad? Y nos decía al inicio de esta entrevista también de mantener la diabetes controlada para evitar cualquier percance dentro del hogar. Así es, y que la familia pues ayude. Muchas veces resulta que el paciente tiene la disposición de hacer una dieta y como ahí hacen un refresco para todos, ¿verdad? Entonces de ese refresco le dan al paciente diabético y se nos eleva la glicemia. Por lo tanto, la familia tiene que ayudar también. Sin duda que cuando hay un paciente diabético dentro del hogar, todas las costumbres que habían deben cambiar, porque es una enfermedad que no solo afecta al paciente, sino a toda la familia. Exacto, pero el cambio es para bien, ¿no? Claro. El cambio es para bien, no es que vayan a restringir, no, el cambio es para bien, para mejorar en toda la familia en su conjunto. De hecho, doctor, es para bien y para evitar que más familiares caigan en esta enfermedad, que el 10% le pertenece a, ¿verdad? Así es. Bueno, doctor, con esta información, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y hablar de este tema tan importante. Pero bien, continuamos con más de la revista Acción 10 en la mañana y por supuesto que Odili Vargas nos tiene una excelente información para todos nosotros. Adelante.